Hola, yo soy Brisa Barrera y el día de hoy voy a presentar mi cóctel de autor. Mi cóctel se llama Neurospritz. Y bueno, un poco de la historia del Neurospritz es que es un autorretrato. Estoy estudiando la licenciatura en diseño gráfico y aparte soy una persona neurodivergente. Tengo déficit de atención y pues eso afecta mi manera de percibir las cosas. Las percibo un poco diferente a una persona que es neurotípica. Y bueno, a partir de estos conceptos viene el Neurospritz, que está basado básicamente en la morfología. La morfología es una disciplina del diseño gráfico que es el estudio de las formas. Entonces, es como estudiar por qué nosotros cuando percibimos formas que no necesariamente tienen algún color, podemos directamente percibir emociones, aromas, sabores o muchísimas cosas solamente con ver ciertas formas juntas. Es como ver muchas formas puntiagudas y porque eso te transmite algo enojado, algo enérgico, algo picante, o ver formas muy orgánicas te transmite suavidad, dulzura. Y bueno, ese tipo de cosas son las que tomé en cuenta para crear mi cóctel, que es el Neurospritz. Y bueno, les voy a mostrar cómo hice todo el proceso. Esta bebida, la base alcohólica es el gin, y les voy a contar un poco sobre la historia de este destilado, porque es súper interesante. El gin comenzó siendo un remedio medicinal y pues ahora es uno de los alcoholes más importantes para la coctelería moderna. El origen del gin comienza en los Países Bajos en el siglo XVII, en donde se producía un licor que se llamaba Genever, que era a partir de granos y se aromatizaba con bayas de enebro. Entonces, este destilado se popularizó en la Guerra de los 30 años porque los soldados ingleses lo tomaban antes de la guerra, pues para aliviar un poco el frío y para quitarse un poco el miedo. Entonces, pues al terminar la batalla, los ingleses se llevaron ese destilado, esta bebida, y fue la base de lo que ahora conocemos como el gin. Y con el paso del tiempo, Inglaterra le dio un perfil un poco más seco y es lo que ahora conocemos comúnmente como el London Dry. Y bueno, se ha convertido en un destilado súper versátil porque permite que se infusione con otro tipo de hierbas y aromas que hace que cambien un poco su perfil. Como por ejemplo que está infusionado con fresa, pétalos de rosa y lavanda. Bueno, hablando un poco de la destilación del gin, esta mezcla se destila en alambiques, en donde el calor permite que los aceites esenciales se integren con este vapor alcohólico. Entonces después ese vapor se condensa y se obtiene un destilado aromático y limpio. Y bueno, dependiendo del método, los botánicos se pueden macerar antes de la destilación o colocarse en cestas dentro del alambique para que los vapores alcohólicos absorban estos aceites y estos aromas. Y bueno, otro alcohol que vamos a utilizar en la bebida es el vino espumoso, en este caso es blanco. Y un poco sobre la historia de los vinos espumosos o los vinos con burbuja surgieron en la Edad Media, en donde productores franceses, especialmente en regiones frías como Champagne, que es uno de los nombres que adopta este tipo de vinos, comenzaban a tener un problema. El vino se comenzaba a fermentar en otoño, pero después llegaba el frío y la fermentación se detenía, y en primavera otra vez se reactivaba, lo que generaba gas carbónico dentro de las botellas. Entonces este fenómeno pues no era muy bien aceptado dentro o no era muy bien entendido en esta época. Entonces lo que pasaba es que pues las personas desechaban estas botellas porque o explotaba la botella o simplemente pues no les gustaba que generara este gas carbónico. Pues bueno, con el tiempo, como sabemos, este error se hizo algo distintivo porque a finales del siglo XVII se perfeccionaron estas técnicas de segunda fermentación y se empezaron a diseñar botellas o resistentes a la presión que se generaba, o también empezaron a controlar esta segunda fermentación pues a propósito. Y aunque conocemos como a la figura principal a Dom Pérignon, él no fue el inventor o, por así decirlo, la persona que hizo los vinos espumosos, sino que fue trabajo de científicos, artesanos y muchas otras personas que descubrieron cómo controlar esta segunda fermentación. Y bueno, como les comentaba hace un momento, la característica principal de los vinos espumosos es el gas carbónico natural, que es producto de esta segunda fermentación, y ahora actualmente hay diferentes métodos para lograr esto. Uno de ellos es el método tradicional o champenois, o como se pronuncie, que es el más antiguo, y la segunda fermentación ocurre dentro de la botella, en donde se agrega una mezcla de levaduras y azúcares, lo que provoca la formación de gas carbónico, y pues este vino desarrolla aromas como a pan tostado, a brioche, a frutos secos, y es el método utilizado en el champán y en la mayoría de los vinos espumosos. Y bueno, el segundo método es el método Charmat o Charmat, que la segunda fermentación ocurre dentro de tanques de acero inoxidable sellados,
y esta fermentación suele crear vinos un poco más frescos con el perfil más de un prosecco, y las burbujas suelen ser un poco más suaves, más ligero, y pues da esta sensación de frescura. Y por último, el método Asti es más utilizado en regiones de Italia como Florencia, en donde la segunda fermentación o la fermentación controlada ocurre en un tanque en donde se detiene la fermentación, y pues eso hace que se conserve un poco más el dulzor y los aromas frutales del vino. Y bueno, para hacer nuestro jarabe vamos a hacer una técnica que se llama sous vide, que es una técnica que se originó en Francia en los 70s por dos chefs, Georges Pralus y Bruno Gussault. Estos chefs crean esta técnica con el objetivo de controlar la temperatura de la cocción de los alimentos para que preservaran su textura, su sabor y sus nutrientes. Y bueno, más adelante esta técnica se expandió hacia la coctelería y ahora se pueden crear jarabes, bitters y bases aromáticas que eliminan estas notas quemadas. Y bueno, el jarabe que vamos a hacer es de jengibre, limón amarillo y toronja. Con nuestros ingredientes previamente lavados vamos a poner 150 gramos de limón, 150 de toronja y 15 gramos de jengibre. Y aparte vamos a poner 300 gramos de azúcar y 150 mililitros de agua en una bolsa sellada al vacío. Mientras tanto, nuestra agua para el sous vide se está calentando ya, entonces pues vamos a pesar y a meter los alimentos en la bolsita. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer las esferificaciones. En este caso las vamos a hacer de ginger beer. Y pues bueno, la esferificación directa fue desarrollada por Ferran Adrià en los años 2000 y pues es literalmente una reacción molecular en donde mezclamos alginato de sodio y cloruro de calcio, y pues mezclados hacen que la solución se gelifique de manera instantánea, y pues eso es lo que vamos a intentar hacer ahora y vamos a hacer el procedimiento juntos. Bueno, para empezar, en este bowl tenemos 1 litro de agua. Al lado tenemos 6.5 gramos de cloruro de calcio. Entonces lo vamos a echar y lo vamos a disolver con ayuda de una cucharita. Ahora para la siguiente parte de la esferificación tenemos que tener 200 mililitros de el líquido de sabor del que van a ser las perlas y 1.6 gramos de alginato. Y de este lado tenemos ya el alginato pesado. Y ahora vamos a mezclarlo con la batidora de inmersión. Bueno, ahora que ya dejamos reposar nuestra solución con el alginato, vamos a hacer las esferas con ayuda de una jeringa y las vamos a depositar aquí para que se gelifiquen. Ya colamos nuestras perlas. Ahorita les voy a hacer un acercamiento para que las vean mejor, porque creo que por el color del bowl no se veían muy bien, pero aquí están. Y las vamos a llevar a un baño de agua potable, de agua limpia, sin nada. Y las vamos a traspasar ahí y las vamos a dejar ahí un momento. Y listo, de este lado tenemos nuestras perlitas listas para montarlas en nuestro cóctel. Utilizamos aproximadamente 25 mililitros de la solución principal, y bueno, esta fue la cantidad que nos salió. Y pues bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a pasar a la tercera técnica, que es el aire de sabor. Este aire de sabor también fue creado por la misma persona que inventó la técnica de la esferificación, que es Ferran Adrià a principios del siglo XX. Y bueno, esta técnica se creó para agregar aroma a un platillo sin generar peso ni volumen. Y bueno, esta técnica se hace con sucroéster, que es un derivado del azúcar que permite que las burbujas o la espuma muy fina se estabilice. Y bueno, para este procedimiento vamos a utilizar 80 gramos de nuestro líquido base, como de nuestro jarabe, con 4 gramos de sucroéster, que ya lo tengo aquí previamente batido con la batidora de inmersión. Van a decir que tengo el mismo bowl para todo, pero es la realidad, solo tengo un bowl en mi casa. Y vamos a agregar 220 mililitros de agua.
Y ahora que tenemos ya nuestra mezcla lista, vamos a pasar a hacer el aire con la batidora de inmersión. Bueno, y ahora que ya tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a montar nuestro cóctel. Este cóctel se hace en una técnica construida, lo que significa que se prepara ya directamente en el vaso. Este vaso ya lo llené de hielos. Vamos a poner media onza de jugo de limón amarillo, media onza de nuestro jarabe, y vamos a poner 2 onzas de gin. Y bueno, después de ponerle el gin, me gustaría ponerle nuestras perlitas. Se van a ir hasta abajo de nuestro líquido. Pero me daba un poco de miedo ponerlas al inicio porque creí que se iban a romper con los hielos. Listo. Y ahora vamos a poner 2 onzas de nuestro topper, que es vino blanco espumoso. Y bueno, vamos a tomar nuestro aire de sabor directamente del bowl en donde lo hicimos. Y lo vamos a poner como un topper. Bueno, y por último vamos a poner un garnish de limón amarillo. Y bueno, así quedó nuestro cóctel y pues espero que cuando lo preparen lo disfruten y les guste mucho.